Muy buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida junto a Ignacio Vaca, ambos directores de este tercer evento esponsoreado por Boston Scientific, a quien agradecemos enormemente, como así también al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Estamos transmitiendo desde LICUA junto a Ignacio el tercer evento donde la idea es charlar cómo hacer simple lo complejo en angioplastia en oclusiones totales crónicas. Nos acompaña todo el resto del equipo del programa de CTO, el doctor Pablo Lamelas, con amplia formación en dicha técnica en Canadá, el doctor Gustavo Pedernera y el doctor Santiago Ordóñez. Así que bienvenidos a todos. Vamos a tratar de que en la próxima hora podamos ir compartiendo. Y bueno, vamos a estar compartiendo, Nacho, un caso, así que te doy la palabra. Pablo Lamelas, Santi Ordóñez, Gustavo Pernera, muchas gracias por todo. Así que Nacho, si podés empezar a compartir la presentación, te agradezco mucho. Perfecto. Bienvenidos a todos. Bueno, llegamos al final de esta serie de eventos y hoy vamos a concentrarnos en oclusiones crónicas, así que nos pareció adecuado iniciar con una presentación y un caso clínico que tenía que ver con esta patología. Hoy vamos a hablar un poco y queremos que sea muy interactivo, así que nos preocupan mucho sus preguntas. Háganlas sin miedo, que alguien va a estar respondiéndolas. Y también nosotros en vivo. Este es un masculino de 78 años, paciente con dislipemia, hipertenso, con antecedentes de enfermedad cardiovascular. En 1999 se sometió a una cirugía de revascularización miocárdica donde se le hicieron dos puentes, un mamario a descendente anterior y un puente venoso a ramo diagonal, en el cual se había determinado que la coronaria derecha, ese territorio no debía revascularizarse. En 2006, en otro centro se realiza una angioplastia, la cual fue fallida, una oclusión crónica de esta arteria que les acabo de mencionar, y evidenciaron que el puente mamario estaba permeable y sin lesiones. En 2017 se coloca un marcapasos, se diagnostica fibrilación auricular, por la cual estaba anticoagulado el paciente, venía asintomático, hasta hace 12 meses que evoluciona con angina crónica estable, refractaria al tratamiento que están evidenciando ahí, que parece ser óptimo. En el análisis de sangre no aparecen grandes anormalidades y en el eco transtorácico se evidencia disfunción ventricular moderada severa con asinesia del territorio inferior, y lo que llama la atención es la hipocinesia anterolateral medio basal, que es algo nuevo, un trastorno de motilidad nuevo con respecto a estudios previos. Después vamos a estar comentando qué sucede, dado que este paciente está con tratamiento médico completo, con triple esquema, ¿no? Aspirina, apixaban y se le agrega clopidogrel en este caso, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir a presentar el caso. Claro que sí, es llamativo y bueno, ante este nuevo síntoma y nuevos trastornos de motilidad en el ecocardiograma se decidió, junto con el médico de cabecera, realizar una coronariografía nueva, en la cual acá, no sé si querés, por favor, quisiera que nos hables de la película. Bueno, más que nada hacia la izquierda vemos que tiene una oclusión total crónica de la arteria circunfleja, y hacia la derecha, y nos vamos a focalizar en dicha angiografía, podemos ver una arteria descendente anterior, donde se presenta una calcificación significativa con una lesión severa en un segmento proximal, y previo a un ramo diagonal, otra segunda lesión severa, y después hay la oclusión total crónica. La oclusión total, que la tenemos que analizar bien, que presenta una calcificación significativa con una longitud de la lesión mayor a 20 milímetros de longitud, una angulación que es menor a 45 grados, y un lecho distal que se llena en forma tardía, y fíjense en la importancia de esto, que se llena a partir de un ramo septal, que ese ramo septal llena distalmente a la arteria descendente anterior. Así que, ¿algún comentario? Gustavo, Pablo Lamelas. No, nada de mi parte por ahora. Pablo.
el retorno de Pablo, por favor. Perdón, quería decir que nada de mi parte por ahora. Simplemente quizás decir que obviamente el paciente tiene disfunción ventricular y al menos 2 CTOs, oclusiones crónicas, incluyendo la circunfleja. La verdad que por ese lado estaría indicada la revascularización. Perfecto. Bueno, así que vamos a ir avanzando con la programación, con la angiografía. En este caso vamos a estar viendo la angiografía de la arteria coronaria derecha, donde vemos que es la arteria que presenta la oclusión total crónica tratada en su momento en forma fallida, pero que no presenta ningún tipo de isquemia a dicho nivel. Así que vamos a seguir avanzando. Tampoco brinda circulación colateral hacia el territorio que nos interesa, la descendente anterior. Es algo llamativo para el approach que vamos a hacer. Bueno, Nacho, no sé si querés ir comentando Sí, de la angiografía. Vimos la coronaria derecha, ahora lo que vemos en pantalla tienen el puente venoso a un ramo diagonal que tampoco parece brindar circulación colateral al territorio que nos interesa, sí parece brindar cierta circulación colateral a otro ramo diagonal, y esto en cuanto al puente permeable, de O sea buena que calidad. el puente que va al ramo diagonal da colateralidad, como ustedes pueden ver, a un ramo lateroventricular de la circunfleja, como así también a un segmento distal de la coronaria derecha. Sí. Así que eso es un poco lo que estamos viendo en cuanto a la angiografía, que vemos que tenemos simplemente no circulación colateral desde la coronaria derecha. Sí, perfecto. En cuanto a la mamaria, para resumir, tenemos una oclusión total, no es funcionante, y bueno, llama la atención cuando siempre se habla de la mamaria como una arteria muy noble, en este caso, nada, está ocluida. Así que, en resumen, tenemos un paciente de 78 años, con angina crónica estable clase funcional 2, isquemia anterior, función ventricular con deterioro moderado, la mamaria, la descendente ocluida, y una oclusión total crónica a la arteria descendente anterior. Ahí tenemos en la imagen de la derecha la imagen estática, donde podemos ver la arteria descendente anterior. Y ahí Vamos a empezar a desglosar un poco las características anatómicas. En su izquierda presenta la angiografía en forma dinámica y hacia su derecha está la misma angiografía, donde podemos ir visualizando las características. Nacho, calcificación severa. Perfecto, y acá vamos a analizar una clasificación muy conocida, que es la clasificación de JCTO, la cual tiene mayor validación en este tipo de oclusiones crónicas, y vamos a ir avanzando punto por punto, en el cual vimos, como ya vimos varias veces esta angiografía, y vemos que la calcificación es marcada antes de que se tiña el contraste, así que la determinamos como severa, una longitud de la oclusión mayor de 20, un K proximal ambiguo, como ya mencionó Lucio, y un bending que no tiene una gran angulación, y no tiene intento previo esta arteria, lo que se intentó fue la coronaria derecha y no la descendente anterior, así que resumimos que en cuanto al score es un JCTO de 3, que es un score bastante avanzado, moderado, avanzado, o sea que va a ser, tiene bastantes dificultades esta angioplastia, ¿no? Pablo Lamelas, ¿qué sugerís, o Santi Ordóñez, sobre esta oclusión total que depende 100% del ramo septal de la arteria descendente anterior, dado que la derecha no da circulación colateral y tampoco el puente venoso a la diagonal, tampoco presenta colateralidad? ¿Qué opinás en cuanto a esto? Bueno, desde el punto de vista técnico, hay que hacerse la pregunta si vamos a abordar esto con unos o dos accesos. El flujo hacia la vía distal homocoronariano del septal a septal, o septal no primera o segunda hacia la tercera o cuarta que da hacia la distal, no es muy, el flujo no es muy bueno. Por lo tanto, es posible que si uno interviene esta colateral por una cuestión de hacer un abordaje a través de esa colateral para hacer una vía retrógrada del CAP distal, puede ser que comprometa un poco el flujo distal y exista que otra rama, sea la coronaria derecha o el puente venoso a la circunfleja, provea colaterales que en este momento no son visibles,
pero interviniendo la septal sí. Yo creo que este caso se puede abordar de muchas maneras, pero no sería descabellado empezar con un simple acceso. Y en caso de perder flujo distal, al intervenir la colateral, en caso que sea necesario, hacer un segundo acceso e inyectar o la derecha o el puente venoso y ver de dónde vienen las colaterales. Por otro lado, si bien el CAP es ambiguo, uno podría probablemente empezar con un abordaje más anterogrado. Pero en fin, el CAP proximal. La próxima pregunta tiene que ver más que nada con, por lo que estoy viendo, con el manejo inicial. A mí me gustaría saber, en base al cuadro clínico, si alguno, en este caso, quisiera seguir con tratamiento médico, dado que presenta una angina crónica estable, con isquemia anterior, pero angina crónica estable, 78 años, o también puede pensar en reoperarlo al paciente. Existen algunos intervencionistas o cardiólogos clínicos que harían eso, o si pensarían en reintentar la oclusión total de la corona derecha o de ir avanzando sobre la oclusión total de la DA. Interesante, la mayoría opina de sí, avanzar sobre la oclusión total de la descendente, pero hay un porcentaje que reintentaría la oclusión total de la derecha, y uno de los mensajes para llevar a casa es: lo primero que nosotros pensamos siempre es la indicación clínica médica. Nacho, si querés comentar un poco sobre eso. Claro que sí, más adelante les vamos a igual estar mostrando un poco acerca del programa de oclusiones crónicas con el cual contamos, y a esto va esta pregunta justamente. ¿El centro donde ustedes están posee un programa dedicado a oclusiones crónicas, o por lo menos existe un tiempo dedicado a este tipo de pacientes en cuanto al análisis de la angiografía y el approach que se va a realizar una angioplastia? Quisiéramos saber cómo están ustedes con esto. Bueno, hay una gran cantidad de público que estaba presente y bueno, estamos viendo que la mayoría no presenta, y hay un gran porcentaje que les gustaría, solamente un 24% presenta un programa. Y creo que esto tal vez es una de las cosas más importantes que uno quisiera saber, ¿no? Porque a nosotros, en nuestra experiencia, el programa de CTO nos ha cambiado nuestros resultados y nuestras ganas de seguir con este tipo de terapéutica. Así que, a fin de comentarles brevemente lo que nos ha pasado en el preprograma de CTO, las recomendaciones anuales son entre 50 y 75 casos al año, y el número total de angioplastias, uno tiene un interrogatorio cuando ve tantas angioplastias. Uno puede decir: estas angioplastias, si uno no tiene un programa, no se quiere complicar, son muy técnicas, llevan más complejidad, son más caras para realizar, y la mayoría iban a cirugía o a tratamiento médico. Y bueno, en base a todo esto, decíamos, tratábamos pocas, cómo las tratábamos y qué CTO tratábamos. Y bueno, ahí podemos ver que tratábamos JCTO 1/2, y donde de todo el contexto que veíamos eran más simples. Y fíjense que el abordaje híbrido, que para nosotros hoy por hoy es una palabra mayor para decir por qué no abordaje híbrido, bueno, eran la mayoría por vía anterógrada, microcatéteres dedicados pocos, balón sobre cuerda, guías dedicadas habían muy pocas, sobre todo usábamos la Miracle y la CrossFit, y el éxito técnico, fíjense que era de aproximadamente un 68% en forma global, y esto fue modificándose a medida que fuimos realizando cada vez más oclusiones y comenzamos con el programa de CTO, y nos empezamos a replantear cómo poder mejorar esto que estábamos haciendo. Y entonces empezamos a decir, bueno, para obtener mayor éxito, ¿qué podemos hacer? Y entonces empezamos a lidiar y a hablar, ¿no?, entre los cardiólogos intervencionistas, los cirujanos, los enfermeros y técnicos, para empezar a estar más familiarizados con la técnica de oclusiones totales, y especialistas en imágenes, ya sea la gente relacionada con ultrasonido, para decirnos, bueno, este segmento está kinético, refringente, no está viable,
o la Multi-ICT cuando tendríamos que, por ejemplo, evaluar un paciente ya con intento previo y cirugía y decir, bueno, ¿nos podés ayudar? Y después nos dimos cuenta que también la parte operativa, la eficiencia operativa, la eficiencia técnica y la seguridad del procedimiento es muy importante. Por lo tanto, también el personal administrativo, las secretarias y las personas que están asociadas con los materiales que tenemos que usar es algo muy importante. Siguiendo con la charla, nosotros tenemos 4 pilares, pilares como la capacitación, el equipamiento, la selección del paciente propiamente dicho y la gestión. Y de ahí vimos que en cuanto a la capacitación, lo que nosotros estamos buscando anualmente es más de 50 casos al año, con 2 operadores dedicados a CTO, con la experiencia de angioplastia complejas, calcificación, bifurcaciones, troncos no protegidos, a realizar una proctorización permanente, la asistencia a eventos o a summit de CTO, la educación continua a técnicos y enfermeros dedicados para que conozcan el paso a paso, lo que nosotros queremos buscar, los materiales dedicados, y después participar en proyectos de investigación como estamos participando ya desde hace varios años en el Registro Latinoamericano de Oclusiones Totales, y tener nuestra propia base de datos para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por otra parte, el carro de CTO, el CTO Toolbox, para tener materiales dedicados y manejo de las complicaciones en caso de ser necesario, como los coils, el set de pericardiocentesis. Esto es algo que Dimitri lo ha demostrado en un paper donde él, teniendo el carro, ha demostrado una reducción de unos 30 minutos de los procedimientos y mayor eficacia y seguridad para los pacientes. También necesitamos tener un angiógrafo de alta calidad, un flat panel, y si se puede, ecografía intravascular o IBUS en la sala de hemodinamia. Y como todo paciente o todo centro que presentan o tenemos infartos que caen en distintos horarios, tener una sala de cateterismo de backup en caso de emergencias y utilizar protocolos de baja radiación, o sea, comenzando con adquisiciones a 15 o 25 cuadros y después rápidamente bajar a 7.5, incluso actualmente estamos haciéndolo a 3.4 cuadros por segundo y usando fluoroscopía de baja radiación. Y también haciendo mucho hincapié con el tema del protocolo de los volúmenes y cuánto contraste vamos a usar. En cuanto a la selección del paciente, ¿qué te parece, Nacho, en qué estamos haciendo? Justamente hasta ahora todo lo que venimos diciendo es que este es un trabajo en equipo, y como es en equipo dentro de la sala, dentro del servicio de cardiología intervencionista, también dentro del servicio de cardiología. Los cardiólogos clínicos son muy importantes para la selección del paciente, los cirujanos cardiovasculares en cuanto a su opinión y alternativa para nuestros pacientes también son muy importantes, tener comunicación en el servicio es imperativo, también buena comunicación con el servicio de imágenes en estudios complementarios. Incluso nosotros hicimos un protocolo en cuanto a viabilidad de pacientes y protocolos de isquemia con reserva de flujo fraccional en pacientes con CTO, y la verdad que nos llevamos muchas sorpresas. Tomografía en algunos casos pueden ser una opción en la cual la angiografía no nos da los datos que realmente necesitamos para planificación de nuestro caso. Todo vienen con herramientas que la mayoría no son muy costosas, son del día a día, organizativas, y que nos van a ayudar a poder formar este programa y tener mayor tasa de éxito en un futuro, ¿no? No muy lejano. Y después, con el transcurso del tiempo, nos hemos dado cuenta de no hacer no más de 2 procedimientos por día, acomodar la agenda a los horarios más matutinos hasta el mediodía, y después solicitar previamente el kit de CTO con los microcatéteres, cuerdas dedicadas o dispositivos, llámese Crossbox, Stingray, etc. Y cuando tengamos y planificamos estos estudios, es importante que también hablamos con el servicio de ultrasonido por si tenemos que hacer alguna eco intraprocedimiento y tener cirugía de backup, ¿no? O sea que son todas herramientas que uno fue aprendiendo durante el tiempo y fuimos aumentando nuestra casuística y en cuanto a nuestros resultados, del 10% de híbrido pasamos al 100%, vía anterógrada comenzamos con ella siempre,
microcatéteres empezamos a utilizar en el 100% de los casos y guías dedicadas o materiales dedicados para lo mismo también. Y así fue como los resultados fueron modificándose del preprograma 66% a un 85%, que eso fue modificándose a lo largo del año, y esos son los resultados que nos podemos comparar con los diferentes registros en el año, en el mundo, mejor dicho, y actualmente Alex Cuadro comentándome nuestros resultados, estamos por arriba del 90%, ¿no? Nacho, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hacemos cuando encontramos una CTO y cómo comenzamos con la planificación? Contame esa parte que es muy importante. Definitivamente el primer paso es armarse de paciencia. La oclusión crónica es una patología de la cual se tiene que tratar en un equipo de manera muy paciente para poder planificar el caso de manera adecuada. Esto que ven ahora es una simple parte de nuestra historia clínica para la cual el equipo de oclusiones crónicas, enfermeros, técnicos, médicos y todo el equipo en sí se junta para evaluar el caso. Nos sentamos a ver la angiografía, son muchos minutos de evaluar cada una de las proyecciones, evaluar el paciente. El primer paso es la evaluación de que si el paciente necesita realmente la angioplastia de la oclusión crónica, o sea, la indicación, que fue lo primero que mencionaste, los antecedentes y todos los datos clínicos, y ahí empezar a evaluar la angiografía, anotar todo y tener un plan A, tener un plan B, tener un plan C, el cual vamos a ir desarrollando en este paciente, el cual nos tocó abordar el día de hoy. O sea, la indicación en este caso, ¿cuál sería? La indicación en este caso es un paciente que venía asintomático, que ahora tiene angina de 12 meses de evolución, que se intentó controlar con tratamiento médico, ampliándolo, no fue exitoso. En una prueba de isquemia en este tratamiento médico se evaluó una isquemia de cerca del 10% del territorio anterior y además una disfunción ventricular que no tenía. Estos son como que los indicadores más fuertes de angioplastia de CTO, dentro de los cuales indicaciones que tenemos actualmente, ¿no? Pablo Lamela, ¿qué te parece en cuanto a la estrategia que nosotros escribimos en las historias clínicas como Ateneo, de Hemodinamia, Hartim, en cada CTO? En este caso. No, quería decir que es fundamental, Lucio, hacerlo sistemáticamente, porque no se tiene que dedicar menos de 10 minutos, ¿no?, a asesorar cómo es la aproximación a una CTO. Toma tiempo evaluar la imagen, integrar la anatomía con los materiales y dispositivos que se tienen disponibles y en ese caso desarrollar la estrategia. Definitivamente, no sé si podés dejar la slide de vuelta, así puedo leer en detalle. Con respecto, no hay colaterales, que es lo que mencionábamos anteriormente. En caso de que se pierdan las colaterales porque al acceder anterógrado se compromete el flujo de la septal y o se instrumente la septal, podría evaluarse un segundo acceso. El 7 French tiene que ver con incrementar el soporte y también dar la capacidad de intercambio de cuerdas o microcatéteres con mayor flexibilidad también, o factibilidad. Introductores largos incrementan el soporte también, por lo tanto, eso son dispositivos que tenemos disponibles en la sala de hemodinamia. Los catéteres de alto soporte, XB en este caso 4.0. Y definitivamente, Lucio, esta es una pregunta abierta que podés opinar también al respecto. Definitivamente sos el operador con más experiencia en Argentina en CTO. Y sí hay que siempre intentar o no anterógrado, por más que exista ambigüedad o algún cierto grado de incertidumbre donde está el CAP, y cuándo pondrías el límite. ADR, siempre y cuando el trayecto ADR no sea muy extenso, porque se trata de una descendente anterior, y cabe mencionar que cuando hacemos ADR, si la ADR es muy extensa, compromete el flujo de las colaterales, y típicamente en la DA las colaterales son las diagonales y las septales, y definitivamente, Lucio, es una opción la retrogrado de septal. Lo único que me preocuparía es ese acceso, que si bien se puede, es que si no vi mal las imágenes, la septal que alimenta el CAP distal está muy cerca del CAP, y eso puede dificultar un poco el reacceso distal, pero quizás fue una impresión que vi ahí como se puede ver en la imagen a la derecha, ¿no? La septal que alimenta el CAP distal está, de hecho, hasta en un ángulo algo desfavorable para aproximarse al CAP distal y penetrarla al CAP. Pero bueno, quiero hacer tu comentario, Lucio, también. La septaleza, Pablo, cae justo sobre el CAP distal, o sea que no sería tampoco lo que uno quisiera para cualquier acceso retrógrado. Así que calcificación severa, longitud, el CAP proximal ambiguo, el bending, el JCTO de 3, bueno, tenemos que empezar la angioplastia.
Tenemos muchos desafíos. Así que, bueno, vamos a empezar. Elegimos en este caso un microcatéter Corsair de 135 y una guía para proteger el ramo septal, que es lo que nos da la circulación colateral distal. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, no se te escucha mucho, pero bueno, un poco lo que nosotros queríamos era... No sé si se te escucha, Gustavo. Bueno, creo que está silenciado. Igualmente me gustaría, Johnny, si podemos ver en forma dinámica esto que estamos viendo en este momento. Entonces estamos con el microcatéter Corsair y con una guía que lo que queremos más que nada es no perderla y que mantenga la circulación colateral hacia el lecho distal de la descendente. Después, avanzar con guías en forma anterógrada. En este caso comenzamos con una guía Fighter de Boston Scientific. Y bueno, avanzamos con la guía. Intentamos, cuando por vía de inyección retrógrada no vemos que estamos en la luz verdadera. Nacho, ¿cómo es el tema para poder certificar que estás en la luz verdadera? ¿Utilizamos una sola proyección, más de una? Perfecto, ¿no? Bueno, como ven, ahí hay una cuerda que parece estar cruzando la oclusión crónica. Este siempre es el primer desafío y habitualmente es el desafío que más tiempo nos lleva. En este caso vamos a tener otros. Sin embargo, acá vemos que en esta proyección, que es la que venimos usando, que es una proyección craneal, aparenta por angiografía que la cuerda se encontraría dentro de la luz del vaso. Sin embargo, acordémonos que estamos viendo, acá no estamos viendo 3 dimensiones, la angiografía son 2 dimensiones, así que necesitamos hacer una proyección diferente, en este caso, como para tratar de ver el vaso desde otra perspectiva y realmente estar seguros si estamos en la luz verdadera, ¿no? Cosa que hicimos una proyección craneal izquierda en la cual pudimos evidenciar que, bueno, que este primer paso, que era muy difícil, avanzar la cuerda, fue exitoso. Sin embargo, nos encontramos con otros desafíos, ¿no, Lucio? Y sí, en este caso, Johnny, si podemos ver el microcatéter, el Corsair no cruzaba. Vimos que estábamos en luz verdadera, no cruzaba el microcatéter, y entonces, bueno, ¿qué haríamos, Gustavo Pedernera, como opciones para poder decir, bueno, no me cruza el microcatéter y estoy con la guía distal? Entonces, ¿qué hago en esta situación? Sí, cuando primero me parece fundamental proteger Un poquito más de retorno. Proteger ese ramo septal es fundamental porque es el que nos brinda la única circulación que tenemos, dado que no tenemos un segundo acceso para poder evaluar el lecho distal, el Anderson, y ahí poder certificar que estamos en la luz. Así que es fundamental ese paso. Cuando la guía es incruzable, perdón, cuando la lesión es incruzable, tenemos que utilizar seguramente otro tipo de técnica, digamos, y otro dispositivo, en este caso, muy probablemente dado la calcificación severa que tenía y al no ser cruzable con el microcatéter, utilizar aterectomía creo que sería el paso siguiente cuando no podemos cruzar con el microcatéter. Bueno, muy bien. En este caso, al avanzar un primer microcatéter, que es el Corsair, ya teníamos bastante soporte con un, como mencionamos al principio, un introductor por 55, que no, en este caso no lo mostramos, pero había una tortuosidad ilíaca importante, así que un introductor corto nos hubiese jugado en contra en esta angioplastia. Un catéter guía adecuado, que sea el tamaño adecuado, 4.0 en algunos casos, 3.5 según el tamaño de la aorta. Y bueno, tener diferentes materiales según la disponibilidad del medio es importante. El microcatéter Corsair, que bueno, Lucio, vos lo conocés muy bien y ahora nos vas a hablar un poco de las características, suele tener un tamaño un poco mayor comparado con otros microcatéteres en el mercado. Un microcatéter Fine Cross, en este caso, fue nuestra elección, que es un catéter de menor perfil que suele
intentar cruzar, el cual lo cambiamos por una técnica de trapping que quisiera que nos cuentes un poco. Esperemos porque Pablo nos quiere comentar algo, dado que siempre está en todos los procedimientos con nosotros, así que, ¿qué opinas, Pablo, de esto que estamos hablando? No, estoy de acuerdo con Ignacio que cuando falla una estrategia hay que cambiar algo y es clave en CTO no quedarse en modo de falla. Si falla algo, forzarlo mucho a veces lo que genera es más problemas y complicaciones y demora en el procedimiento. Cambiar el microcatéter, Corsair versus Finecross, Corsair es más, tiene mayor perfil pero tiene mayor soporte. Finecross tiene menor perfil pero menor soporte. Entonces a veces jugando con eso, que es lo que te está faltando, quizás lograr sortear la oclusión. Pero yo quería hacer un comentario, Lucio, perdón, relacionado que hay una audiencia muy variada y las cuerdas tienen diferentes propiedades, y vos mencionaste Fighter en particular, y quizás enfatizar que, porque es clave en el programa de CTO tener los materiales disponibles para poder tener un programa exitoso. Groseramente disponemos de 3 familias de cuerdas, en este caso que son taper, que la punta son más finitas que el cuerpo, de bajo gramaje como Fighter, XT, o también tenemos otra familia de cuerdas también recubiertas de polímero de mayor gramaje como Pilot 200, ADR en general, o cuerdas de penetración que están preformadas como Gaia o sin preformar como puede ser Confianza o Hornet. Esas son 3 familias que nunca en nuestra sala faltan, Lucio, y yo solamente quería comentar eso. Perfecto. Bueno, siguiendo con la presentación, y ahí estamos hablando sobre aumentar el soporte, a ver si podíamos avanzar. En este caso, el microcatéter, pusimos una extensión de catéter, el Gaizila en este caso, puede ser de 6, 7 French. Habitualmente utilizamos el 7 French. Y bueno, no podíamos avanzar. Así que, lesión incruzable. ¿Qué hacemos ante la imposibilidad de avanzar un microcatéter hacia el segmento distal cuando ya sabemos que estamos con la guía en la parte distal, ¿no? Creo que hicimos todo, ¿no, Lucio? Aumentamos el soporte al máximo, como dice Pablo, nos acercamos a la oclusión crónica gracias al Gaizila, hicimos técnica de trapping, que bueno, tal vez mientras la gente vota nos puedes explicar la técnica de trapping, que es muy importante para poder intercambiar microcatéteres en cuerdas 0.14 de 150 centímetros, que es una técnica que usamos todos los días, muy fácil de usar. Entonces tenemos que, como dice Pablo, no quedarnos en modo de falla e intentar avanzar. Tenemos varias opciones que acá estamos mostrando. Acá ya tenemos un resultado, cerca del 89% de nuestra audiencia elegiría la aterectomía rotacional como siguiente paso, que la cual también tiene algunos desafíos. Nadie eligió una alternativa como ser la litotricia o Shockwave. Me imagino, obviamente, no hemos podido cruzar. ¿Quién no diría que un balón de Shockwave va a cruzar? No sé qué te parece. Lo mismo que el balón de corte o un balón no complaciente. Cuando no pasás con un microcatéter con ese bajo perfil, no va a pasar nada. Y es una de las indicaciones como para llevar un mensaje a casa de tener que hacer aterectomía rotacional con RotaPro, ¿no? Sí, es así. Así que, estuvimos contando las propiedades de RotaPro en las últimas sesiones. No sé si querés contarnos un poco más tu perspectiva desde que nosotros cambiamos del Rotablator convencional a RotaPro. ¿Cuáles vos pensás que son los principales beneficios de esta práctica? A mí, Gustavo, me gustaría que vos también, que lo estás usando mucho, y Pablo también, pero Gustavo, ¿qué ventajas le ves al RotaPro? Primero que un tiene, poco ahí me escuchan, de primero que tiene, es muy amigable el nuevo dispositivo, podemos utilizar todo desde la misma consola que tenemos en nuestras manos, podemos utilizar, se ha intercambiado, se dejó utilizar el pedal por un dispositivo manual que utilizamos, como digo, en nuestras manos. Podemos hacerlo hasta la necesidad o no de un segundo operador, en el caso de quizás de otro tipo de procedimientos, creo que una oclusión total deben haber 2 operadores, pero en otras sí es muy amigable, es mucho más cómodo el utilizar, ya viene precargada la oliva, es un dispositivo mucho más cómodo para utilizar en estos procedimientos que son mucho más complejos.
Y en cuanto a la elección del tamaño de la oliva, ¿vos hubieras ido con 1,5, con 1,75 de entrada o No, vas creo de que es una menos a opción más? total que no se pudo pasar ni siquiera con un microcatéter. Hay un contenido de placa importante, por lo que si vamos con una oliva mucho más grande tenemos el riesgo de embolizar toda esa placa, generar un fenómeno no reflow u otra complicación. Creo que utilizaría una oliva pequeña para que pueda comenzar a fragmentar todo el contenido de placa que es importante en esta oclusión. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, tenemos una primera pregunta. Quisiéramos que sigan participando con nosotros. Es una pregunta muy válida, es uno de los desafíos más importantes que te contaba Lucio de este caso, que tuvimos la oportunidad de estar juntos. La cuerda RotaWire, en este caso como el microcatéter, bien menciona Juan Wang, no cruza. ¿Cómo vamos a poder intercambiar la cuerda en el lecho distal y seguir estando en luz verdadera como tal desafío fue? Bueno, lo que elegimos luego de varios intentos con el microcatéter Finecross, el cual teníamos, era incrementar un poco el soporte con el microcatéter que ya teníamos, que era el Corsair, acercarlo lo más que podamos a la oclusión crónica y tal vez cruzar mínimamente a la puerta de salida del cap distal y lograr avanzar a RotaWire. La verdad que tuvimos éxito, pero bueno, es un movimiento que puede tener sus desafíos y también limitaciones, ¿no? En este caso tuvimos éxito. Para que el microcatéter no tenga un desplazamiento hacia atrás, también lo que se puede hacer es un trapping del microcatéter, o sea, insuflar un balón dedicado en el catéter guía por fuera del microcatéter, insuflarlo a alta presión, balón 2,5 dedicado, y con eso uno fija el microcatéter para que no se desplace, y de esa forma uno puede avanzar la guía dedicada en este caso, al RotaWire, ¿sí? A fin de seguir comentando, bueno, fuimos en este caso con oliva 1,25, 1,5, y después de cruzar y de ir preparando la placa, porque acá la importancia de la preparación de la placa, Pablo, ¿qué te parece en cuanto a pasamos la lesión, hicimos RotaBlator, pero ya está, o tenemos que seguir haciendo más cosas para continuar con la angioplastia? Perdón, no, está en mute. No, primero enfatizar antes de la pregunta eso de cómo se cambia, pasar la cuerda y demás. Evidentemente lo ideal sería tener un microcatéter distal y intercambiar con ese microcatéter la cuerda, pero si no es posible, no se puede avanzar ningún material, es o caso terminado o intentar avanzar la RotaWire sobre el microcatéter lo más avanzado que se pudo, como dijo Ignacio. Si la cuerda tuvo un claro trayecto subintimal, que eso va a depender del feedback táctil que tenga el primer operador, es probable que la RotaWire no cruce. Si la cuerda inicial, Fighter, pasó por lumen verdadero o por intraplaca, probablemente la RotaWire tenga un trayecto. Pero insisto, ¿es eso o nada? O terminar el caso. Me refiero, si no lográs avanzar cuerda para poder hacer tratamiento de placa. Y Lucio, bueno, después del RotaWire es balón NC 1-1. Para garantizar que expanda. Si hay dudas de la expansión del stent, se puede hacer stent boost, que es también algo que utilizamos habitualmente para ver con buena definición la expansión del balón. Si el balón no expande al 100%, uno puede ser o más agresivo con la penetración o ir con una oliva más grande. Pero definitivamente, y quizás para terminar el comentario, muchas veces tenemos la costumbre de pasar la lesión con el RotaWire, con la oliva, y decir, bueno, pasó una pequeña limadita y nos vamos. Y quizás es bueno tener la costumbre de hacer una última pasada de RotaWire, perdón, de RotaBlator, en este caso RotaPro, más despacio y sostenida sobre la oclusión para hacer un tratamiento de pulido más sostenido. No solamente cruzar, sino modificar la placa. Y modificar la placa no siempre es simplemente cruzar la oliva, sino asegurar que vibra lo suficiente la oliva en contacto con el calcio si lo fractura. Pero definitivamente el próximo paso es balón NC, como veo que hicieron. Perfecto, y nosotros, siguiendo en este caso con la preparación de la placa, fuimos de menos a más, usamos la técnica de trap, pusimos un microcatéter distal, intercambiamos con la RotaWire y pusimos una guía de alto soporte, una Choice Extra Support, y después fuimos predilatando de menos a más, de 2,0 hasta 3,0,
que habíamos estado guiándonos y posteriormente implantando los stents, ¿sí? Guiándonos con un iBus que acá no tenemos la imagen específicamente, pero fuimos con un iBus que según el diámetro distal elegimos el tamaño del stent, comenzando con un Synergy 3,0 por 38 en el segmento medio y un 3 por 24 a nivel proximal. Nacho, ¿querés comentar algo? Sí, perfecto. Es una lástima no poder brindarles las imágenes de iBus, sin embargo, eran hiper interesantes y para ilustrarlos un poco, como decía bien Pablo, una oliva chica como 1,25 en la cantidad de calcio que tenía este paciente hubiese sido poco efectiva. La oliva 1,5 nos parece que modificó mucho la placa y permitió a los balones no complacientes hacer su trabajo también de manera segura, porque en placas duras de calcio colocar mucha presión puede llevar a múltiples complicaciones, como me imagino que muchos de los intervencionistas que están conectados han tenido la desgracia de tener, y ir también con el sizing adecuado de los stents guiados con iBus, en este caso con Stent Synergy, que bueno, son stents con polímero bioabsorbible de última generación, que le van a dar una buena evolución a este paciente también, ¿no? Si podemos ver la parte distal de esto que estamos preguntando, la lesión residual distal en la DA, ya vemos que hay una lesión, vemos que hay un tamaño mayor a nivel del ápex. ¿Qué hacemos con estos vasos que tienen un remodelado negativo en estos casos, ¿no? Hay que visualizarlo en más de una proyección, obviamente. Acá lo estamos viendo en una oblicua craneal derecha. Y si podemos ver la próxima, me gustaría preguntarle qué haríamos con esta lesión residual de la descendente, ¿no? Hacemos tratamiento médico y nos vamos, dilatamos con balón con droga, le ponemos otro stent. Me gustaría cuál es el pensamiento y bueno, y esto es muy debatible, ¿no? ¿Qué haríamos? Esta es la parte que más debatimos en la sala, ¿no? En este caso creo que no existe una opción hiper correcta, creo que todas las opciones que estamos mostrando son bastante viables. No sé si Pablo o Gustavo quieren compartirnos su opinión al respecto, y como bien acabo de decir, la votación nos dice que los resultados son bastante divididos en cuanto a las 4 estrategias, ganando el tratamiento médico. O sea, quiere decir que el 37% de las personas que nos están viendo hubiesen terminado acá la angioplastia, ¿no? Que fue algo que nos planteamos también. Y Sí, mira, cerca del 28% hubiese hecho un balón farmacológico, el 24% un balón común, y el 21% hubiese cubierto esta lesión con stents para quedarse más tranquilos. sí, Ignacio, quiere comentar rapidito. Creo que la respuesta está más que nada en el iBus. Si el iBus muestra que hay alta carga de placa, en ese lugar definitivamente yo consideraría fuertemente hacer o balón o stent. Obviamente más balón que stent, porque es un lugar donde quizás pueda recibir no una lima, pero quizás una rima in situ en el futuro, si es que en algún momento se reopera. Difícilmente por su edad y etcétera, pero bueno, siempre tomar eso en cuenta. Y si la carga de placa es poca, lo más probable es que eso mejore con el tiempo. Pero eso probablemente el iBus lo resuelva mejor, como decías Nacho vos. Gustavo, ¿tendrías miedo en este caso de con el resultado y la arteria abierta como está, de decir, bueno, como dice Pablo, hicimos iBus, teníamos una carga de placa importante, ¿qué hacemos ahora? ¿Le hacemos balón? Y si se diseca, ¿qué hacemos? ¿Lo llenamos de stent hasta el ápex? Yo creo que si lo vemos en varias proyecciones A ver el retorno, por favor, de Gustavo. no sé si me escuchan ahí, pero si en varias proyecciones tenemos un aceptable, digamos, resultado, o hay enfermedad severa, como podemos ver en esta proyección que no habíamos visto antes, nosotros podemos ir a tratarla, como decía Pablo. Creo que con balón iríamos muy cuidadosamente y en base a eso decidiríamos cómo seguir. La verdad que es un miedo, digamos, de que se diseque y que terminemos estenteando toda la arteria, ¿no? Como otro punto previo, también es importante contar con stent que puedan navegar estas arterias en donde la calcificación es difusa, es severa y es en toda la arteria.
es una gran ventaja contar con Sten que naveguen todo este trayecto. Sí, en este caso veíamos una carga de placa muy importante y la calcificación era más bien excéntrica a nivel distal, entonces decidimos ir a insuflar con balón convencional no complaciente para no generar más disección, e ir con un tamaño nominal 0,9 en relación al diámetro de la arteria y dilatar con balón convencional a una presión entre 8 y 10 atmósferas para no generar disección, hacer 1 minuto de insuflación, y si el resultado es adecuado, recién ahí elegir el balón con droga, porque a mí, por lo menos en mi consideración, y vos corregime, Nacho, ¿qué pensás? Si tenés un gran recoil con el balón convencional, ¿qué te va a aportar el balón con droga? ¿Le pones un stent o usás balón con droga? Definitivamente es algo que la historia de la cardiología intervencionista nos ha enseñado, la angioplastia con balón, tenemos muchísima experiencia, muchísimos datos al respecto, y la verdad que un recoil severo del mismo siempre fue la limitante, y fue el por qué se inventaron los stents. Como vos bien decís, y siempre mencionamos en el servicio, si un balón, y como también decíamos, no hay una sola respuesta correcta, en este caso elegimos una doble estrategia, un balón primero, y según el resultado, avanzar con otro balón farmacológico o stent. En este caso tuvimos muy poco recoil con el balón no complaciente y por eso elegimos aportarle un poco de fármaco a la arteria con un balón liberador de paclitaxel. Y como ven acá la angiografía que sería cercana al final en un par de proyecciones, vemos que este lecho distal mejoró muchísimo. Como ven, hay que hacer también angiografías finales con cuerda y sin cuerda para evaluar disecciones que tal vez no podemos ver. Y Lucio, quisiera que hagas mucho hincapié en los mensajes finales para la gente que, como vimos, quiere iniciar un programa de CTO, no lo posee y no se anima a comenzar. Bueno, primero, como estamos llegando un poco al final del tiempo, para no hacerlo tan extenso, creo que en forma de resumen, un programa de oclusión total crónica exitoso depende de múltiples factores. Lo primero que todo es seleccionar al paciente. En cuanto a, en el Heart Team de oclusiones totales, es decir, ¿tiene indicación este paciente para abrirle la CTO? Por más que técnicamente lo pueda hacer, si no tiene indicación, no tiene clínica, no tiene síntomas, o no tiene síntomas pero tiene una isquemia por lo menos moderada severa, esa sería la indicación, ¿sí? Si no tiene indicación, frenamos. Segundo, planificar los procedimientos. Uno no realiza oclusiones totales crónicas con procedimientos ad hoc, o sea, hacer la coronografía y seguir con la angioplastia de la oclusión total crónica. Frenamos, planificamos, nos juntamos entre los 2 y 4 operadores del grupo CTO en nuestro caso, vemos eso, lo anotamos en la historia clínica, anotamos en el Ateneo, como mostraste muy bien, Nacho, y después vemos la evaluación angiográfica, los materiales dedicados que necesitamos, si todo eso está en el carro de CTO, y obviamente que en el carro de CTO tenemos escrito una serie de materiales que a medida que uno lo va utilizando, el enfermero ya sabe que lo tiene que volver a reponer y hay una persona dedicada a materiales que el enfermero le va avisando, nos falta esto, etcétera, etcétera, y se reponen. Después el otro punto muy importante que a mí me ayudó y sigo utilizando es la proctorización. Cuando uno empieza a hacer casos más complejos, bueno, está buenísimo pedir ayuda de alguien que ya haya hecho casos con una técnica diferente que uno se está actualizando. También asistir a los diversos eventos de CTO, como pueden ser los eventos que tenemos ahora, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Latinoamérica, o eventos a nivel internacional, llámese en Europa, el Multilevel CTO, el de los ingleses o británicos específicamente, que es un gran curso, el de los americanos y también los asiáticos. Creo que son todos muy buenos eventos y creo que el mensaje final pasa por cuando vamos y siempre seguimos aprendiendo cosas, pedir ayuda para saber cómo hacerlo,
que la seguridad primero es para el paciente y en base a eso y siguiendo aprendiendo todo eso vamos a continuar mejorando nuestros resultados como lo está demostrando el registro del LATAM CTO. Así que sigamos entrenando al personal, tanto enfermeros, técnicos como a los médicos, a los fellows, entusiasmarlos para que se comprometan a seguir evaluando y visualizar todos estos casos de CTO que vamos haciendo en la semana. Y por último, tener la tecnología adecuada para poder realizar esto con la mayor seguridad y eficacia para los pacientes. Así que, bueno, muchas gracias. No sé si Pablo, Gustavo o Ignacio quieren comentar algo más. Yo primero agradecer. La verdad que como para comentarios finales lo dijiste todo, el trabajo en equipo, en el centro, en el equipo en sí, ninguno es un eslabón débil, todos son muy importantes para este tipo de patologías, como venimos mencionando desde el principio. Agradecerle a Gustavo, a Pablo Lamelas, Santi Ordóñez justamente tuvo una emergencia médica, entonces no pudo estar con nosotros, pero también es parte importante del programa. A Boston Scientific, al Instituto Cardiovascular por darnos el espacio, Lucio, vos liderando nuestro programa de oclusiones crónicas, la verdad que aprendemos mucho día a día de vos, y bueno, no mucho más, agradecerles a todos por la atención, la participación, y espero que nos sigan en futuros eventos, ¿no? Esperemos que pronto nos podamos reunir personalmente para el Summit anual de oclusiones crónicas, como lo hemos tenido muchos años. Gustavo, Pablo. Sí, yo creo que uno de los puntos fundamentales de todos los que nombraste es también la evaluación angiográfica, y en los casos en que fue a ser factible la evaluación con doble inyección, previo a la planificación, nos da una información muy enriquecedora, nos da muchos puntos en los cuales vamos a decidir un mejor plan con los materiales con los cuales contamos, y es fundamental y mandatoria al momento de planificar una oclusión total. La última pregunta que te haría, Lucio, si hoy tengo que arrancar un programa de oclusiones totales, ¿con cuál CTO tendría que arrancar? ¿Me metería de lleno en intentar hacer una oclusión total retrógrada con un GCTO de 4 o arrancaría, digamos, más de las más simples? Sí, creo que como toda la experiencia nos ha dado, empezar de menos a más, de más simple a más complejo, y nada, como es todo nuevo, es un approach diferente, un acceso híbrido diferente, doble inyección, materiales dedicados. Creo que intentaría, como dijimos ahí en el resumen, ¿no?, de empezar a ir a distintos summits, de ver por website distintos casos que se realicen, y después nada, animarse, y si no se animan, solicitar, por ejemplo, empresas como Boston, donde hay un grupo de proctors, donde pueden evaluar con cada uno de los operadores que tienen sus oclusiones totales en sus centros, para evaluar cómo hacer el approach, qué materiales utilizar, y bueno, y tratar de invitarlos acá, nosotros en este caso al ICVA, pero después siempre ir al centro y al laboratorio de hemodinamia de cada uno de los que quieran empezar, porque es la forma para poder adaptarnos y adaptar el programa CTO a cada uno de los laboratorios. Creo que eso es lo más importante. También quiero agradecer finalmente a toda la gente que nos está acompañando desde atrás, ¿no? En este caso nosotros a Jonathan Schneider, que en todas las transmisiones, y a Nico Bernay nos apoyan muchísimo, como así también hay mucha gente administrativa que nos ayuda a poder seguir haciendo todos estos eventos educativos que en el 2022 van a ser muchos. Así que muchas gracias a todos, y damos por finalización este nuevo evento. Gracias a Boston, gracias a ICVA y gracias a todos ustedes por participar en estos momentos y a esta hora. Saludos a todos.